Voy a poner a grabar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, que como había leído nuestra hermana en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y es algo eh, que distingue al reino al que pertenecemos, que es la luz. Cuando la gente tiene una experiencia sobrenatural, este, una de las cosas que describe, y vi una luz, y vi un túnel de luz, y, o cuando se tiene una visitación, o cuando se tiene alguna visión, y cuando las gentes, describen que vieron a nuestro Señor Jesús y lo vi radiando en luz, o cuando a un ángel se presenta y vi un ángel, este, que estaba, y su característica es la luz, y es algo que distingue al reino al que nosotros, pertenecemos. Y, otra de las cara de cómo se usa la palabra luz es cuando se da a luz algo, ¿no? Cuando nosotros como mujeres damos a luz, este, y eso fue lo que pasó cuando fue, la creación. Dios empezó a dar a luz y empezó a crear. Y a nosotros también, como hechos a su imagen, también nos da ese privilegio de ser procreadores, y damos a luz. este, y es otro lado donde nosotros podemos ver la luz. Vamos, bueno, pero nuestro Señor Jesús vino a sacarnos de la oscuridad y nos puso en el reino, de un reino que es un reino de luz. Voy a compartir aquí otro verso. Yo, alguien puso aquí ajá, ok. Este, hermana Morena, ¿te podrá, leer para nosotros Juan 12:46? Sí, dice yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así como podemos tener esa experiencia, ¿no? Estaba ciego, pero ahora veo, ¿no? Y lo cantamos, ¿no? Yo era ciego, ciego, pero más ahora veo. No sé si se acuerdan de ese cantito. Este, Era un canto de niños, creo. Eh, y, y pa- ah, todo, todo pecador está cautivo en el reino de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas cuando está así porque está ausente lo que es la luz, y que es la luz de nuestro Dios. Y la gente prefiere a veces ese reino, que no conoce la luz de Jesús, ¿no? Poner otro verso. Claudia, ¿nos haces el favor? Sí, dice,
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3, 19 al 20. Así es, la luz representa santidad, la oscuridad representa el pecado. Todo pecador está cautivo en la oscuridad por su pecado. Al quitar nuestro pecado, Jesús nos libra del poder del reino de las tinieblas. En la cruz, Jesús transfiere al creyente, traslada más bien al creyente de la oscuridad, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y como leímos al inicio, Él nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas. Estábamos cautivos, esclavos a eso. Y nos ha pasado a un reino en el que no somos esclavos, somos libres, estamos libres. Y nosotros de voluntad nos sometemos a un rey, porque Él nos deja en nuestro libre albedrío. Por eso podemos ver casos de que gente caminando en la luz, luego se va hacia atrás, ¿no? Retrocede, porque Dios nos deja con nuestro libre albedrío y es bajo nuestra libertad que nosotros nos sometemos a un Dios que nos ama. Y las personas que están cautivas, y lo hemos visto, las personas que están, lo vemos cuando liberamos a la gente. Hay gente quiere salir del alcoholismo y no puede. ¿Por qué? Porque está cautivo. Gente quiere salir de las drogas y llega un momento que no pueden, cuando ya están cautivos por el enemigo. Y, y Dios nos pone en el reino de la luz, en, una posición de libertad, y no solo de libertad, de autoridad, de poder, este, de bendición, ¿verdad? Porque el reino al que pertenecemos no es no es esta tierra. Pertenecemos a un reino glorioso. Ahora ya podemos escuchar tantos testimonios, este, de lo maravilloso que es el cielo. Este, y, y hay mucha gente que no lo sabe. Y aún cristianos, no están abiertos a esta maravillosa verdad de que morimos y pues en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, somos trasladados a este reino maravilloso del cual podemos decir, venga tu reino. Nosotros como embajadores somos mm, agentes para hacer bajar el reino de los cielos y establecerlos aquí en la tierra. Vamos a pedirle a Patty si nos puede leer el siguiente verso. Es Sí. Lucas 23. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad.
Lucas 23, 44 al 45. Me llamó la atención como estaba viendo, fueron 3 horas de oscuridad. Y bueno, el número 3 que habla de la de algo que se hace completo, ¿no? Porque la obra de libertad, la obra que Jesús hizo en la cruz fue completa. Y Él en ese, digamos, bueno, más bien cuando Él murió, Él cargó con todas las tinieblas que nosotros teníamos. Él vino a romper con esas tinieblas. Y nuestro Señor es la luz, como Él dijo, yo soy la luz del mundo. Eso es Él. Él vino a traer luz. Y aquí el pastor Mark en el libro dice que escuchó de testificar como a una persona la habían operado como 6 veces de un tumor en el transcurso de 5 años que había estado enferma. Y fue a una reunión y en la reunión ella vio venir hacia ella una luz y ella sintió que él le ponía la mano sobre la cabeza e inmediatamente fue sanada de su enfermedad y el todo dolor desapareció. Eh, Eso es lo que puede hacer nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, con una visitación. Y eso es lo que nosotros necesitamos, una visitación de nuestro Dios. Necesitamos un toque de Él. Necesitamos una visita de Él nos cambia la vida. No, 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 ya no somos los mismos. Un toque de Él nos bendice de manera profunda y verdadera. Y es lo que Él quiere hacer con nosotros. Transformarnos y llevarnos de gloria en gloria. Vamos a ver otro verso. Nuestro hermano Juan nos puede leer en Juan 8:12. Sí. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y así es, ¿no? La figura de la lámpara, ¿no? De que estaba comentando, de que cuando Jesús alumbra nuestra vida, nos deja ver la situación como es, nos deja entender, tenemos un problema, vamos a Jesús y le decimos, Señora, ayúdame, ¿cómo debo de resolverlo? Y entonces cuando viene su luz, cuando viene su revelación, es de en un momento a otro, dice, ya entiendo cómo debo de resolver este problema. Ya entiendo cómo me debo comportar con esta persona. Ya entiendo qué es como Dios va a actuar en la vida de una persona. O ya entiendo lo que Dios tiene para mí. O ya veo lo que Dios tiene para mí. Cuando Dios nos habla por un sueño o una visión, pues, ¿qué pasa? Se nos alumbra la vida.
Dios nos habla y se nos alumbra la vida. Y incluso cuando estamos leyendo la palabra y la podemos estar leyendo sin entendimiento, porque hay cosas que, sí, que no se entienden a la primera, y cuando viene la revelación del Espíritu Santo, de repente, ay, como que como se dice, se me prendió el foco, se prendió, como si se prende la luz, de repente, ya lo entiendo, ¿no? O estamos leyendo la palabra y de repente viene una revelación y entonces esa es la luz de Jesús. Es la luz de Jesús que trae luz a la circunstancia. En- y, y yo quiero dar oportunidad para que ustedes compartan algún momento en que mm, pasó algo así, ¿no? Que puedan identificar, estaba yo ciega en esta situación y oré y Dios trajo revelación, o estaba leyendo la Biblia, Dios trajo revelación, porque es un, ah, es parte de nuestra vida como cristianos. El Señor está, este, el justo vivirá por fe y nuestro caminar es así, no vemos todo, pero a veces el Señor va revelando cosas, que son paso a paso. Quiero comentarles una situación que, me acuerdo, eh, estaba leyendo, hace años estaba leyendo en Éxodo 20:20. Entonces dice: "Entonces dijo Moisés al pueblo, no tengan miedo, porque Dios vino para ponerlos a prueba, a fin de que su temor permanezca delante de ustedes y para que no pequen". En la Biblia, en la versión que estaba leyendo, decía: "No tengan temor, porque Dios vino para ponerlos a prueba, a fin de que su temor permanezca delante de ustedes y para que no pequen". Y yo me quedé, o sea, no teman, no, para que Dios ponga su temor. Y le dije, y nada más pregunté, ni siquiera le dije a Dios, explícame, dije: no entiendo". Y después, porque pues es la misma palabra, bueno, aquí en esta traducción, es la, y y después me topé con toda una enseñanza que se llama El temor de Dios, por el pastor John Bevere. Y a través de él, eh, me quedó claro que son dos tipos de temores. El primer temor es el temor humano, y ese temor humano me va a alejar de Dios. El resultado, ese temor humano, lo infunde el enemigo. Ese temor humano es diferente al otro temor, porque el otro temor dice, ese otro temor viene de Dios, y ese otro temor lo pone Dios en nosotros. Y ese temor es obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ese temor no nos va a alejar a Dios y no nos va a alejar de su amor. Entonces, si nosotros estamos batallando con un temor que me aleja de Dios, y, y, y lo veo porque, eh, bueno, lo he visto, lo he observado en personas, porque a veces se malinterpreta. Es porque son dos tipos de temores. Dice: "Porque Dios vino para ponernos a prueba, a fin de que su temor", o sea, ese viene de Él, "su temor permanezca delante de ustedes", y ese temor produce
para que no pequen. Entonces, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos ayuda a no pecar, que nos mantiene en santidad. Y no es un temor que me va a alejar de Dios. Porque este temor que viene de Dios es un temor a no alejarme de Dios. Es un temor a honrarle a Él, a reconocerlo a Él como Él es. Y es un tema que luego causa, ah, mm, en- he escuchado como gente, dice, no, pues es que Dios es amor, ¿no? Sí, Dios es amor, pero también Dios es un Dios temible, pero es un temor de reverencia, un temor de honrarle. Y, y por eso yo creo que causa conflicto en las personas cuando están pensando que el temor que viene de Dios, que y lo leemos en la palabra, ¿no? La palabra es verdad, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque el temor a Jehová me va a, a mantener, dice, dice, para que no peques. Ese es algo que produce el temor a Jehová, el no pecar, el honrarle. Y el otro temor que infunde el enemigo, ese es algo que me va a alejar. Y como podemos nosotros detectar a qué temor yo me estoy enfrentando, es qué está produciendo en mí. ¿Está produciendo que yo me aleje de Dios o está produciendo que yo me acerque y camine en, en una vida de rectitud, en una vida que honre a Dios, en una vida que me acerque a Él? Entonces, por el fruto podemos detectar qué, qué tipo de temor es, ¿no? Y, y son de esas cosas que a veces leo, que es como veo la luz, ¿no? Que digo, se me iluminó la luz y, y, y trajo como que paz a mi corazón de entender esta parte de entender el temor de Dios, porque es así como se describe en la palabra, temor de Dios, no temor solito, sino temor de Dios, el temor que viene de Dios. Amén, hermana Sí. Dina, quiero compartir. Ujú, Es cierto que el temor humano o el espíritu de temor de las fuerzas de tiniebla, eso hace causar uno que no tener fe en Dios. sí. Ese le corta el corazón de la conexión de fe. Mm, Uno con fe dice, esto pasó, pero yo tengo fe que Dios me va a cuidar. Yo sé que Dios está encargado de todo, todo va a salir, está bien, todo va a salir bien. Pero cuando uno cae en el espíritu de temor, eso lo quita la conexión y no tiene la fe. Y ahí uno corre a su auxilio, a la policía, a su vecino, a su familia, a sus oradores. Ayúdame, ayúdame, porque su fe está quebrada. No tiene la mm, conexión de Dios en ese momento. Es cierto. Y eso entra por muchas causas, películas feas, este, accidentes que uno ve, una trauma, algo así, ¿no? Un temor, algo así, ¿no? Que una experiencia, pero es cierto. Muchas veces cuando nosotros sentimos ese temor, puede ser un momento de debilidad que tenemos, pero ujú, y luego tenemos que recordar quién es nuestro Señor, que en nuestra weakness, ¿cómo dice? Debilidad, Él se hace fuerte, dice la palabra. Que eso es lo que tenemos que pensar en nuestro corazón.
En mi debilidad, Él se va a hacer fuerte. Él me va a ayudar. Él es mi Sí. esperanza. Así es. Y que quise mencionar esto porque, como les comentaba, he observado que gente, em, dice: "No, sí, yo le tengo temor a Dios", y, pero la manera en que lo dicen, a mí se me hace más que es un temor humano y no es un temor que ha sido por Dios, no ha sido un temor obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ahí hay una confusión, ¿no? Porque el temor que Dios pone, Él lo pone en nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Y como dice el verso, dice, no tengan temor, se acérquense. A la medida que nosotros nos acercamos a Dios, tenemos más reverencia, como el profeta Isaías decía, ay de mí, que soy hombre pecador. Vio su condición y a qué y nos acercamos, si nos acercamos más a la luz y entonces la luz alumbra, como vimos los versos, y alumbra que dónde está el pecado. Entonces, de la medida que más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que cuáles son nuestras áreas que necesitan ser cambiadas, ser transformadas. Y, y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Este, es importante hacer esa distinción para nosotros quitarnos ese temor humano y o no andar caminando en un temor que no es el temor de Dios, que es un temor que viene del enemigo y de las tinieblas, que nos paraliza. Ese temor nos paraliza. Y el temor de Dios nos va a ayudar a hacer lo que es correcto, ¿no? Amén. ¿No? ¿Alguien Yo tengo quiere? un testimonio de todo lo que tú estás diciendo, porque cuando yo estaba más joven, primero acepté al Señor como mi Salvador, me bauticé y todo, pero bueno, no había entendido así bien todo el Evangelio, muchas cosas, o sea, como que tenía muchas áreas en obscuridad, ¿no? Pero recuerdo que cada vez que como que tenía mis 5 sentidos de sensatez espiritual, decía, ay, no, me tengo que acercar al Señor, ¿cómo ando así? Y cada vez que yo me quería acercar al Señor, el enemigo me atacaba muy fuerte, ¿no? Pero yo no entendía que era el enemigo, yo pensaba que era Dios. Entonces, ya al final, después de ataque y ataque y ataque, porque eran ataques letales, me quería matar. Entonces, ya al final yo decía, no, eso me causó un temor, lo que tú estás diciendo, un temor, que en lugar ya de que yo me quisiera acercar, él me alejaba, porque yo decía, no, es que cada vez que me quiero yo acercar a él, me pasa algo, pero al final, por ejemplo, una de esas veces que me traté de acercar al Señor, de la nada, les estoy diciendo, salió un perro y me mordió, me agarró de la mano, casi fue un milagro. Fíjate, dentro de todo eso el Señor me guardaba, porque la vena esa que siempre se cortan, bueno, haz de cuenta que milímetros, si me hubiera hecho tantito se lleva la vena, me agarró de la cara y todo. Bueno, esa vez ya dije, no, ya basta. Esa vez sí como que me enojé un poco, no, sí me enojé, pero ¿cómo te diré? Tenía también temor, pero me enojé, pero yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y esa vez viene mi hermano, me dice, ay, no le vayas a guardar resentimiento al Señor por lo que les está pasando. Y yo, pero ¿cómo no le voy a guardar resentimientos si cada vez que me acerco a él algo malo me pasa? Mira cómo traigo la cara, mira. No, estaba yo así, molesta, porque yo decía, bueno, es que él no quiere que me acerque a él, por eso me está pasando todo eso. La última vez, bueno, he tenido muchos ataques, pero esa serie de ataques que tuve en ese entonces terminó también con un dolor en el estómago que me estaba matando. Yo sabía ese día
Yo sabía que ese día era el último día de mi vida. Yo sentía en el cuerpo que ya me estaba muriendo. No estaba en la casa. Y ahí sí le dije, Señor, ¿por qué me estás tratando así? Le reclamé, no lo recomiendo, no, o sea, no, porque no era el Señor el enemigo. Pero cuando le estaba yo así reclamando, ¡pum! Ahí me sanó así de un momento a otro. Sentí como eso que tenía el estómago, que lo tenía ya así inflamado, se me salió. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿No? No, le agradecí muchísimo al Señor y todo. Pero sí fue ya después, eso lo entendí muchos años después, que no era el Señor, que era el enemigo y que el enemigo, ¿cómo te diré? ¿Cómo les diré? Me atacaba porque tenía derecho legal, porque yo no andaba caminando bien, ahí había un derecho, ¿no? Entonces, pero no era que el Señor estaba bien contento de que me estaba pasando todo eso, ¿no? Pero sí, fíjate, pasó eso que tú dices, o sea, me causaba un temor, que me hacía que yo me quisiera alejar del Señor, ¿no? Y ahora en contraste, bueno, después de eso entré yo en una relación así y estaba yo, era una relación muy enferma y muy fea, pero la cosa es que eh, no podía yo salir de ahí y era ¿cómo era una cosa? Sí, o sea, como también estabas tú hablando algo de que tú quieres salir y quieres dejar de hacer esto y no puedes, pues así estaba yo. No podía y no podía y sabía y no podía y este muchacho, también ya, o sea, literalmente me dijo, odioso yo, ¿no? Y yo estaba así, pero, ¿qué hago, no? Y ese día vino mi hermano y yo trataba y trataba y no podía, pero él trajo una palabra de Dios, fíjate, y esa palabra, haz de cuenta que pasó lo que me dijiste, digo, perdón, lo que tú hablaste, o sea, como que me quitó las tinieblas, y ya muchos me decían, pero no, o sea, yo seguía en mis tinieblas, ¿no? Pero vino mi hermano y me dijo, si ese muchacho se va de tu vida, tú vas a seguir adelante, no te va a pasar nada. Pero si tú te quedas sin Jesucristo, te vas a quedar sin nada. Y haz de cuenta que ahí me causó otro temor. Ahí me causó temor de acercarme a Dios, pero haz de cuenta que me dieron pum, un martillazo y algo se quebró ¿qué? Y yo, a ver un momento, yo, pues sí es cierto, o sea, si este chavo no lo tengo, no me va a pasar nada, de verdad que sí. Ya llevaba yo años ahí, imagínate, sin poder salir, pero esa palabra que Dios me dio otra vez de mi hermano, ¡pum! Haz de cuenta que pasa así. Me alumbró así, yo, ay, no, sí tiene razón. Y ya ahí acabó todo ese martirio con ese muchacho que yo no sabía cómo salir de ahí. Sí, me dio un temor, pero un temor de que no, ¿cómo que si me voy a quedar yo sin Jesús? No, de verdad, si me voy a quedar sin nada, mejor me acerco a Jesús, ¿no? Amén. Entonces, sí, sí he experimentado las dos cosas que tú hablaste. Ujú. Ese es mi testimonio. Pati, sí, gloria a Dios. Y cuando estabas compartiendo, me llevó a Apocalipsis 21, 8, bueno, del 7 al 8, porque allí también se me prendió la luz un día. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicadores y acechadores, hechizadores, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando yo leí ahí, pero los cobardes, dije, ay Señor, yo de lo que me liberó el Señor, para empezar, yo creo que no, a lo mejor me liberó de muchas cosas más, pero fue del temor. Y entonces allí, cuando yo leí que el cobarde no entraba, yo dije, wow, yo estuve en eso porque estuve atada al temor. Y entonces allí me quería mantener el enemigo porque si estás atada al temor, no vas a ser útil para el Señor en lo que Él necesita que seamos valientes y nos esforcemos. Y allí no podía yo ser valiente y esforzarme porque caminaba yo atada a ese espíritu de temor. Pero también otra cosa es de que cuando estamos hablando de que venimos a la luz, allí hay
algo que podemos ver, porque cuando vemos que tienen como, no sé cómo decirle, si será una legalidad o será que es una atmósfera, ¿verdad? Porque cuando vemos que van a los clubs nocturnos, que cuando están en lo oculto lo hacen en la noche, lo hacen, porque hemos escuchado mucho testimonio, ¿verdad? Todos lo están haciendo como que se ocupan por estar ahí desvelados, ¿verdad? Los que andan en drogados no duermen porque hay y tan despiertos a tales horas, ¿verdad? Y cuando quizás nos entra cuando estamos soñando feo, ¿verdad? Y estamos dormidos y es de noche, ¿verdad? Y allí opera mucho las tinieblas en Ujú. esos tiempos. Y entonces muchas de las veces dices, búscame de madrugada, ¿verdad? Y estamos allá cuando todas las obras que hacía Jesús las hacía a la luz, las hacía en el día, las hacía ahí y todos miraban. Y entonces él no tenía que andarse escondiendo en las tinieblas, pero allí en eso lo usa mucho el enemigo, las tinieblas y es algo que como que es allí en eso tienen como su territorio, ¿verdad? De andar haciendo cosas en esos tiempos, ¿verdad? Que tienen. También podemos ver en el Salmos 91, también habla de que tenemos que, está describiendo el día y la noche, ¿verdad? Y de lo que debemos de estar orando mediante todo eso, ¿verdad? Entonces es otra cosa de que allí podemos ver la operación de las tinieblas y las operaciones de Dios en la luz, ¿verdad? Mm. Ya. Lo Sí. que está platicando ahorita de Patty me hizo acordar, antes de conocer a Jesucristo, entregarme su vida a Él, yo trataba de muchos ceremonios de los indios del Norteamérica. Mm. Y estas ceremonias que hacíamos era en la noche, en la oscureza. Y es cuando llegaban los demonios. Yo encontré muchos demonios en esos ceremonios. Y desde niño encontraba los demonios. Por eso ahorita me enseña mucho Dios cuando oro por la gente, pero sí me acuerdo que muchos demonios llegaban de noche, todos en las ceremonias que hacíamos, llegaban los demonios, los que nos iban a ayudar, lo que sea, allí llegaban de noche. Pues es cierto Ujú, que como los clubs y todo eso de la tiniebla, todo es de noche. ujú. Y por Oye, eso, hermano, ¿y sí, por qué, y cómo no se sentían ustedes temor? Porque los demonios están re feos. Cuando llegaban a las ceremonias y eso no les daba miedo, o se disfrazaban como que no eran demonios feos. los indios creen que son sus dioses, que son sus ayudantes, Ajá. no los dicen que son demonios y que son el ejército de Satanás. Ellos no creen en la realidad de Satanás y Jesucristo. Entonces ellos lo creen, oh, ya llegó este espíritu no lo puedes molestar, tenemos que escucharlo, obedecerlo. Y así se hacen sus relaciones con los espíritus por sus Ajá. ceremonias que hacen. Así no los conocí yo, pero Ajá. ya después de sabiendo de que la batalla del celestial, ya los conozco que son los enemigos de los hombres y enemigos de Jesucristo. Entonces, Sí. no les tengo miedo, pero ya los conozco. Entonces, Ajá. ya cuando me puedo usar, Señor, yo voy, yo no tengo miedo, yo ya sé que tengo la victoria contigo. Vamos. Mm, mm, Pero sí, es cierto, todas las ceremonias que hicimos era todo de noche, me acuerdo. mm. Y cuando fueron por el Señor Jesucristo, Él les dijo, ¿y por qué no fueron conmigo cuando yo estaba en el templo a plena luz del día y estaba enseñando? Tuvieron que esperarse en la noche, donde Sí. trabaja el, el de las tinieblas para hacer sus cosas, ¿no? Y fue en la noche, pues, Judas fue y a entregarlo a las horas de la noche. Como dice Patti, es donde tiene mayor actividad el enemigo. Y en secreto, ¿verdad? Lo oculto, porque allí es otra cosa que Dios lo estaba haciendo todo a la luz del día y lo estaba haciendo abiertamente. No tenía de qué esconderse. Y los que andan operando en la tiniebla, se les dice lo oculto, lo secreto, como los Freemasons tienen mucho secreto, en eso se la habitan, ¿verdad? Que no hay que decirlo todo. Y ahora que estamos en todo esto, cuando se está descubriendo todo eso oculto, es algo muy peligroso para el enemigo. Ya Ujú. cuando se está
obrando en la luz y estás descubriendo sus secretos, es algo muy, muy poderoso contra él. Mm. Amén. Así es. ¿Algún otro testimonio? Bueno, nada más antes de que digan otro, a lo mejor las unas así bien rapidito. Un día tenía yo mucho temor. Ya saben las teorías de conspiración. Bueno, que luego no son teorías, o sea, son cosas que pasan, ¿no? Como dice Pati, lo de los masones, todos que está saliendo y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿De verdad está pasando todo eso? ¿No? Porque pues, está feo, ¿no? Pero uno debe de concentrarse, como dices hoy, en la luz y no en las tinieblas, ¿no? Porque pues si no, uno se desbalanza, se descontrola. Y así me pasó, cuando estaba oyendo muchas teorías, todo eso, empecé a sentir temor. Y me acuerdo que le dije, Señor, tengo mucho miedo, porque como que me llené de temor, pero le dije a él, Señor, tengo miedo. Y fíjate con qué me contestó, fíjate. Ahí luego abrí la Biblia y me llevó, ahí donde la leí, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Eso fue lo Oh, que ahí donde me llevó. Entonces, así, pero ¿cómo te diré? Como que me estaba reprendiendo, no estaba enojado, pero como que me estaba diciendo, el temor que tienes que tener es a temor a mí, no es a eso, no, eso no tengas miedo, a mí teme temor. Yo, sí, señor, sí, sí. sí. ¿Cómo es pronto Dios para responder? Y es exacto, ¿no? Tú sabes y sabes que fue Dios el que te respondió porque te aclaró la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay cositas que revela tiempo después, pero esta me la dijo luego, apenas le dije, tengo miedo, señor, tengo miedo, y luego me contestó. Pues yo pienso que era importante, por eso me contestó luego. Gloria a Sí. Dios. Y eso es muy importante, esa escritura que diste ahorita, porque esa era una de las cosas que es aquí se decía, no vamos a entrar en eso de conspiraciones, no, el que entre aquí y esté nomás en las conspiraciones y que esto, y si pasa esto, lo va a pasar lo otro, y luego, y entonces, porque ahí es donde está el temor equivocado, ahí es donde el enfoque era otra cosa y no era que Jesús nos libera de todo y que Él nos guarda y Él nos cuida. Y am, cuando yo empecé a conocer a Juan, era una de las cosas, ¿verdad? Que había mucho, those studies that you would listen to had a lot of that, conspiracy theories, ¿no? Mm. Ya, tenía mucha conspiración, y ahí es como te pierdes en esas cosas y el Señor Ujú, no quiere que estemos, y ya, y como Él ya sabe el final desde el principio, yo creo que Él miraba a muchos perdidos en esas cosas, en las teorías, en las conspiracies. ujú. Sí, sí, hermana Morena. Pues, pues con lo que usted estaba explicando, ¿no? De que pues Jesús viene siendo la palabra, es la lámpara es a mis pies tu palabra, pero la lámpara no se enciende sola, la lámpara necesita el aceite para que se encienda y el aceite es el Espíritu Santo. Ahí donde el Espíritu Santo es el que revela la palabra, el que la recuerda, el que la trae a la memoria en el momento indicado. Entonces, por eso es que no se puede separar, como usted dice, solo la palabra, ¿no? Sino tiene que estar los dos funcionan a la par, el Espíritu Santo y la palabra, si no es como leer un Ujú, libro de sí, historia o un libro de poesía ¿me entiendes? ¿No? Entonces, sí, la palabra es vida, pero tiene que ser revelada y así es como se debe de leer y entender.
Entonces, pero por eso es la importancia de leer la palabra. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo he leído, no me he leído toda la Biblia, pero la mayor parte, este, y no me la aprendo de memoria porque no tengo buena memoria. Pero en el momento indicado, hay muchos momentos en que los versículos se me vienen. Y no es que se me vengan exactos así, porque no me los memorizo, ¿no? Pero sé el concepto que aplica para ese momento. Y entonces ahí cuando voy con Google, es bien fácil llegar a Google con el celular y buscar por palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra miedo y se pone ahí en Google miedo, Biblia, pone uno, miedo y Biblia, y ahí salen todos los versículos que están en la Biblia respecto al miedo. Entonces, y así es como uno encuentra las cosas, ¿no? Pero tenemos que leer la palabra para que en el momento indicado Dios nos la revele, el Espíritu Santo, porque dice que Él es el que nos va a recordar las palabras del Señor. Él es el que nos va a consolar con la palabra. Me llama la atención como Claudia dice, cuando, como la verdad la hizo libre, porque dice, la verdad os hará libre. Y la verdad es la palabra, es Jesús. Entonces uno puede estar como bien enredado en sus pensamientos, en sus ideas, en sus temores, pero llega una iluminación, como dice usted, se le encendió el foco y ahí se termina todo. Ahí se termina todo, ahí se cae toda la mentira del diablo. Ahí se cae cuando, por ejemplo, cuando ella menciona de su relación, inmediatamente votó esa relación, o lo otro que también que tenía miedo, inmediatamente tuvo que votar el miedo porque Dios le dijo que no temiera las conspiraciones. Entonces, eso es lo que yo siento, como le digo, yo no me aprendo la palabra, pero sí sé los conceptos que la Biblia menciona. O no, la Biblia menciona algo de esto, tengo que ir a buscar y cuando lo voy a buscar, esa es la palabra indicada, ¿no? Pero tenemos que tener algo, tenemos que tener la palabra dentro de nosotros. Sí, Si no la claro. tenemos, como no, el Espíritu Santo no nos la puede recordar Ujú, si no la hemos leído. así es. Ajá. Entonces tiene que, es como lo que le dije una vez, que no, Dios no multiplica de cero, ¿no? Sí. Tiene que haber algo, de algo, si Dios se agarra para hacer algo más grande. De un poco, de la información que leímos de la Biblia, de allí va a agarrar Dios para revelarnos después, Así es. para recordarnos y para aconsejarnos y para hacernos cambiar de camino, para que botemos nuestros miedos y otros sentimientos, ¿no? Para corregirnos. O sea, así es. Sí. Y nos instruye a meditar en la palabra. Ajá, Que sí. pasa, ¿no? De que uno lee algo y está meditando, pensando, y entonces le encuentra más riqueza. Y entonces uno empieza a ver cómo puede uno aplicarlo en la vida. O uno puede ir como que estaba en un entendimiento superficial y entonces puede ir más profundo porque está pensando uno y en lugar de estar pensando en las noticias del mundo y eso, uno está meditando en la palabra y entonces eso nos trae una revelación más amplia de, de lo Sí, que Dios está diciendo ahí en su palabra. Sí. sí, y no necesariamente en el momento que la lee o la escucha de un predicador le va a ser revelado. Sí. Simplemente como que agarró, ¿no? Agarró la palabra y esa palabra se le va a revelar en el momento indicado después. Ujú. A veces en el momento, así como a Claudia, que ahorita se le reveló algo, ¿no? Que usted estaba hablando del temor. El día de mañana puede ser alguno de nosotros que lo que usted enseñó hoy, nos va a servir mañana. Y ahí se nos va a revelar más ampliamente. Sí, Ujú. así es, así es. Hermana Raquel, ¿quiere compartir algo? Solo quiero compartir algo ligerito. Bueno, es de gran bendición estar aquí. Ha sido, wow, una gran bendición para mi vida. Necesitaba estar aquí con ustedes, mis hermanos. Gracias por tenerme. Este, me estaba recordando cuando, hace 24 años, 24, 25 años, yo recibí al Espíritu Santo, lo conocí al Espíritu Santo. Y antes de eso, pues yo había estado en una religión bien estricta donde leíamos la palabra y todo, la memorizábamos y todo eso.
pero una vez que me pusieron a compartir a, a un grupo de mujeres, el Señor me dio una palabra, fue la primer palabra con revelación del Espíritu Santo. Yo llegué a la reunión, pero como que había encontrado un gran tesoro. Ujú. Y era en Efesios 3, del 14 al 21, y que habla del amor que es grande, que es lo alto, lo profundo, lo ancho. Pero es que a mí, es que yo, dentro de mí, yo lo miraba, pero es que como que los ojos de mi espíritu lo miraban, pero tan inmenso el amor. Y yo les decía, es que y eran unas hermanas de la misma religión, y todas se me quedaban viendo, y las pobrecitas quedaron igual, pero a mí esa palabra se me reveló en mi sangre, en mi espíritu, de una forma que yo quería que los demás lo entendieran como yo lo sentía, pero no se dio, ¿verdad? Porque estaban todavía en la misma cosa de religión, pero yo estando adentro de allí, el Señor me empezó a hablar. Pues eso es lo que me recordó cuando estaba diciendo que es a veces la revelación de la palabra a nuestro espíritu, ¿verdad? Así que esa experiencia me acordé cuando estaban, ya hace más de 25 años, y es algo muy hermoso. Y bueno, y después de eso fue la primera palabra con revelación a mi vida. Y pues después de eso ha sido pues mucha revelación, ¿verdad? Así que solamente mi hermano, sí. Sí. Y eh, se describe, es algo que vivifica. Eso es el agua viva, ¿no? Sí, sí, eso. Estaba pensando que las tinieblas, así como dice la hermana, ¿no? Que empezó a tener revelación. El estar ignorante de la verdad es también estar en tinieblas, ¿no? Sí. Saber todo, sí, precisamente lo que venimos estado diciendo, o sea, cuando es nada más la palabra, pero sin la revelación del Espíritu, pues es como si uno siguiera en la ignorancia, ¿no? Hasta que viene el Espíritu y lo alumbra así, entonces de verdad uno sale de la ignorancia y ya todo cambia, ¿no? Y eso es muy importante que el Señor, el Espíritu Santo nos revele porque eh, como hijos de Dios tenemos derecho a todos los, por ejemplo, a todos los, todo lo que Jesús compró todo, tenemos todo a la disposición para tener una vida en victoria, ¿no? Entonces, si estas cosas no se nos son reveladas, pues andamos en tinieblas en muchas áreas, ¿no? Y esa ignorancia de no saber la verdad, pues, nos causa estrago, ¿no? Entonces, la ignorancia es una tinieblas muy grandes. Ujú. Sí, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Y Así eso es es. para llegar a los extremos, ¿no? Que la gente perece, pero antes de llegar a perecer, pues la gente pasa por muchos problemas y la gente no entiende por qué, pero es por la falta del conocimiento. Y que la palabra de Dios es como el user manual. ¿Te has fijado? Todos los appliances, todos los aparatos electrónicos traen su guía, un manual del usuario, the Sí. user guide or the user manual. Y ahí dice cómo es que el diseñador lo diseñó y dice las partes, pero hay una parte donde dice the cautions, que en las cuestiones que tiene que tener cuidado, las cosas, cómo manejar el appliance o el aparato electrónico. De lo contrario, le puede dejar de funcionar. Ujú. Entonces, la Biblia es nuestro manual de usuario del ser humano. Ahí nos dice Dios cómo Él nos creó y nos dice lo que nos conviene hacer y lo que no nos conviene hacer. Por eso es que los mandamientos no son simples leyes autoritarias de un Dios que nos quiere mandar y nos quiere controlar. No es No. así. Los mandamientos están ahí porque Él sabe cómo nos diseñó y Él dice, si tú violas este mandato, te va a ir mal porque no estás diseñado para esto. Ujú. No estás diseñado. Te vas a empezar a malfuncionar como un appliance. Sí. Ajá. Y Entonces,
Así Ujú. hay que tomar lo que es como la misericordia de Dios, esos mandatos. No es leyes autoritarias para hacernos la vida más difícil, No, sino para protegernos. claro, Ujú. así es, es estamos bajo leyes que nuestro Dios mismo respeta, porque Él es un Dios justo y Él ya ha diseñado el mundo como la ley de la gravedad. O sea, la ley de la gravedad es una ley, así funciona, así está diseñado. Si yo agarro y tiro un vaso, pues se va a caer, está bajo la ley. Y así nosotros estamos sujetos en leyes espirituales. Por eso el enemigo toma ventaja, porque él es legalista, anda viendo dónde puedo entrar, dónde hay una puerta, dónde hay una legalidad, donde yo me puedo aprovechar y tener ventaja de una persona, ¿no? Sí, hermano Juan. Les quiero compartir de cuando me agarré la palabra del Señor y me lo puse en la corazón para ponerme firme en ella, para batallar con la palabra. Las escrituras que uso más que nada es que Jesucristo es la luz del mundo. Entonces uso en Juan la escritura de versículo 4, 5 y 9 y luego Hebreos, capítulo 12, versículo 4, no, capítulo 4, versículo 12 y 13. Son las que uso para batallar, porque cuando Satanás tentó a Jesucristo, Cristo batalló a Satanás con la palabra. Él dijo la palabra para batallar a Satanás y es la palabra que nos va a ganar. Entonces yo siempre cuando oro declaro lo que la ley de la palabra de Dios adelante del enemigo, que aquí está la palabra. Entonces yo declaro, pues lo voy a leer en inglés y luego Pati lo va a leer en español. Es Juan capítulo 1, versículo 4. In him was life, and the life was the light of man. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, and the light shines in the darkness, and the darkness cannot comprehend it. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. And number 9, that was the true light which gives light to every man coming into the world. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego en Hebreos, capítulo 4, versículo 12 y 13, Hebreos. Así cuando voy a batallar yo para el reino del cielo, eso es lo que uso. Primeramente que nada es la armadura que uso contra el enemigo, porque es la luz de Jesucristo que me va a enseñar todo lo que está escondidos en las sombras. Pues muchas veces cuando oro por alguien, el Señor me enseña el demonio escondidos en las sombras de la persona atrás de ellos, que no se quieren revelar. Pero yo declaro esta palabra, la que voy a decir, el siguiente es lo bien, bien importante. Entonces, 12, el versículo 12, 4:12 dice, For the word of God is living and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the divide soul and spirit, and joints and marrows, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego lo que uso más que nada es el versículo 13. Con esta me pongo firme contra el enemigo. There is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him who we must give account. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas estaban desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y cuando declaro esto, cuando voy a batallar para el Señor, Él me enseña lo que está escondido en las purezas, en las sombras de los hombres. Muchas veces hay algo que está escondido en la alma de la persona o en el corazón. Y Dios me lo revela porque estoy declarando su palabra como una espada.
contra el enemigo. Ahora tú no te vas a esconder, ahora te vamos a mirar porque Dios te está mirando. Él me va a enseñar dónde estás, si estás adentro del cuerpo, si estás en la sangre, si estás en los ancestors, La línea ancestral. ancestral, ¿dónde estás escondido? Porque la palabra de Dios es la ley y esta ley dice que tú te vas a declarar ahorita, que no te puedes esconder. Y así no batallo yo, pero siempre empiezo que Dios alusa tu luz sobre este hombre, porque tú eres la luz del mundo y yo quiero que me enseñes qué está escondido aquí, ahorita en las sombras. Enséñame qué es lo que tiene afectándolo por esta enfermedad, por lo que están sufriendo la gente. Con eso batallo siempre. Y ya me escuchaba Pati muchas veces que así empiezo mi oración. Dios, enséñame por tu luz qué es lo que está escondido, qué es lo que está afectando aquí la gente. Y así batallo pues, para el reino del cielo, usando esos versículos para la armadura del Señor. Amén. Gracias, hermano. Sí, Sí. es un, Gracias, hermano. es buena indicación que también nosotros podemos hacer. Pedir que Dios alumbre la administración que vamos a hacer, ¿no? Sí, y, saben que pues tenemos, por la gracia de Dios, tenemos oportunidad de participar en los cuartos de oración y necesitamos que Él alumbre, ¿no? Ahorita estaba viendo justo lo que el hermano mencionó de cómo el enemigo usó la palabra para tentar a Jesús, pero también Jesús usó la palabra para defenderse. Entonces, la palabra es poderosa en con el corazón adecuado, ¿no? Porque Jesús lo hizo con el corazón adecuado, en el momento adecuado, con el espíritu correcto. Y el enemigo lo usó con un espíritu incorrecto. Y y venció, bueno, y nuestro Dios venció, y así también nosotros tenemos que usar la palabra con el corazón adecuado, ¿no? Con el espíritu correcto, con el espíritu de Dios, usar su palabra. Pues muchas gracias, hermanos. Siempre es de bendición escucharte. Cada participación es muy valiosa. Ahora pues le doy el tiempo a los pastores para ministrar y la oración. Amén.